Descargo de responsabilidad. El material informativo y educativo contenido en este documento está destinado a promover la comprensión general y el diálogo del procesamiento de GANS. Dicha información no está destinada a sustituir la atención médica, formación clínica, experiencia o juicio del profesional. Para pacientes e individuos, dicha información no debe ser un sustituto del asesoramiento o asesoramiento médico, terapéutico o de atención médica profesional. Para problemas médicos o preocupaciones, incluidas las decisiones sobre medicamentos y otros tratamientos, los lectores, espectadores, oyentes siempre deben consultar a su médico o, en casos graves, busca ayuda inmediata del personal de emergencia. La información de prescripción, los procedimientos y el uso de la información de dispositivos médicos deben ser realizados solo por personal médico debidamente capacitado y certificado. Renunciamos específicamente a cualquier garantía expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular. Dicha información se proporciona tal cual y se cree que es precisa en el momento de su publicación, pero es trabajo del espectador evaluar la exactitud de cualquier información encontrada en esta presentación. Cada caso presentado es de su propia experiencia, aplicada por ellos mismos, para sí mismos y aplica solo a su caso. Toda persona que experimente problemas de salud debe buscar consejo médico profesional y consultar el tratamiento con su médico. Los procesos de equilibrio del plasma descritos en este documento son un proceso que apoya al cuerpo, pero no reemplaza el consejo médico o las terapias a las que uno ya está sujeto. 633, taller de buscadores de conocimiento del 12 de marzo de 2026. Mr. Keche, muchas gracias. Buenos días. Que tengan un buen día. Les damos nuevamente la bienvenida a pesar de que estamos experimentando unos pequeños problemas técnicos. Sin embargo, esto no afecta al conocimiento de la creación ni a aquello que intentamos comprender más profundamente sobre nosotros mismos y sobre cómo se manifiesta la vida a nuestro alrededor. A esto lo denominamos rayo cósmico, pero a medida que vamos completando los puntos en el mosaico del conocimiento de la creación, surge un factor que nos afecta a absolutamente todos y cada uno de nosotros, desde el momento de la concepción hasta el instante de la muerte. De hecho, durante cada segundo de nuestras vidas hemos ignorado este factor, pues como suele ocurrir, ha estado presente durante tanto tiempo que lo hemos dado por sentado, sin llegar a comprender verdaderamente lo que significa. Simplemente lo llamamos planeta Tierra. Simplemente decimos que hemos nacido en él. Simplemente lo consideramos más un planeta dentro del sistema solar. Sin embargo, nada toca nuestra alma, como parte del mosaico de esta obra, con mayor intensidad que el alma de este objeto celeste de la Tierra. Es algo que nunca hemos considerado, algo en lo que nunca nos hemos detenido a reflexionar. Nacemos en Él, morimos en Él y en Él depositamos los restos de aquello que constituía nuestro cuerpo físico. Disfrutamos de cada día de nuestra vida sobre Él y sencillamente no reparamos en ello. No obstante, nada salvo aquello que denominamos rayos cósmicos, los campos plasmáticos de la creación en su totalidad, de todo el universo. El universo que ejerce una influencia tan profunda sobre nuestra fisicalidad y sobre nuestra alma, más que el alma de este planeta. Ella dicta nuestra forma, dicta nuestras emociones, dicta si nos convertimos en un perro, un hombre, un árbol, una piedra, una planta. Puntos fundamentales, oro, plata o cualquier otra cosa. Oro, plata o cualquier otra cosa. Sin embargo, simplemente lo damos por sentado. Uno de los puntos fundamentales al respecto es que el alma de esta entidad afecta a nuestra propia alma. Determina cómo nos separamos de ella, cuán lejos podemos llegar dentro de este sistema solar si nuestra alma se encuentra posicionada en él, o en cualquier otro lugar del universo y de los únicos, en esa cuerda elástica que permanece unida a nuestra alma. Esa línea a la cual regresaremos en el futuro constituye el cordón umbilical de nuestra alma.
Ella dicta nuestra existencia. Ninguno de nosotros, ni el perro, ni tu cuerpo físico podría existir sin su presencia, pues hemos sido creados a partir de ella. Nosotros, nuestra alma, nos hemos convertido en el alma de la fisicalidad del alma del planeta, aquella que nos ha conferido la forma y la posición que actualmente poseemos. Nuestra alma de la fisicalidad le otorga la dimensión de los brazos y las piernas. El alma del planeta, al interactuar con el alma del hombre, determina nuestra posición, nuestra estructura, la cantidad de elementos que podemos contener y la manera que los sostenemos. En muchos sentidos, forma parte de la estructura de inercia de esta estructura de rayos cósmicos de la Tierra, así como de aquello que llamamos los campos de este planeta, el alma de este planeta. Somos tan ignorantes al respecto de su efecto, al control que ejerce sobre nuestras vidas, que la hemos desestimado por completo. Pensamos que es simplemente un planeta más, que nuestra presencia en él es pura casualidad. En muchos aspectos, ella dicta nuestra esperanza de vida. Nuestra vida física, su duración es dictada por el alma de este planeta. Es ella la que nos permite lograr objetivos, alcanzar metas y obtener beneficios de nuestra posición y del tiempo y el lugar en que nos encontramos. Sin ello no existimos. Es una cadena de eventos, ya que el alma del planeta, lo que llamamos el campo magnético plasmático, dentro del centro del planeta está conectado a su estrella. El núcleo central, la estructura central plasmática de esto es la estrella de nuestra alma. La tiene, vive, está conectada a ella. De muchas maneras, cuando viajamos por la extensión del universo, la dimensión de la transmutación es lo que nos trae de vuelta. Es esto lo que nos trae a casa. Es que cuando viajamos por la extensión del universo queremos volver a la Tierra. Seguimos ese campo magnético que tiene una fuerza específica, tiene un núcleo específico que abarca todo el universo. Esto no es exclusivo de la Tierra, todos los planetas tienen lo mismo. Cuando viajamos a otra dimensión, cuando viajamos a la Luna, a otro sistema solar tal vez, cuando viajamos a otra dimensión, el campo magnético de lo que llamamos el alma de este planeta determina nuestra manifestación en ese lugar, posición, tiempo, espacio y su intensidad. Nosotros como la raza humana en el planeta Zeus nos manifestaremos con la forma de los humanos o los seres del planeta Zeus, pero seremos de color marrón o estos son de la Tierra, así como nosotros somos de diferentes colores y formas. Y decimos, esto es África, esto es de Asia y el resto. El alma de este planeta tiene una conexión tan profunda y se aferra al desempeño de nuestra alma y su presentación en la dimensión de la manifestación de la existencia del ser, la confirmación en transmutación que el hombre debe comprender. El planeta Tierra absorbe los campos del Sol e interactúa en la dimensión de ese campo. Elige lo que le gusta y lo que no. Esto es lo que puedo ofrecer a mis ciudadanos. No quiero el elemento tic, tic, tic que está en el universo. No le sirve a mis ciudadanos, no le sirve al cuerpo humano, no le sirve a los océanos, ni a los peces, ni a los árboles. Es el alma del planeta a la que decide qué absorbemos nosotros como seres del universo, de los únicos del sistema solar. Nunca lo hemos entendido y ahora tenemos que entenderlo. La razón es que tenemos que replicar la intensidad de este campo. Tenemos que comprender su funcionamiento, porque una vez que entendemos esto, cómo funciona, podemos viajar por el universo y construir una especie de pecera. A ver cómo nos vemos en Marte y la Luna, porque aún estamos apegados a esto. Y esa es la condición del entorno local. Sin embargo, el alma de este planeta aún dicta la manifestación de nuestra alma porque nos controla cómo nos vemos, cómo mutamos para poder vivir, para que podamos mutar y volver a ser lo que somos. No nos vamos como humanos y regresamos como perros. Es la información del ADN en la estructura de la manifestación, pero el ARN el que controla la información. Si los científicos comprenden esto como nosotros,
Mientras intentamos comprender más sobre el ciclo de lo que llamamos vida de los rayos cósmicos, los campos de la creación, entonces podremos avanzar en la creación de la comprensión y el desarrollo de nuevas tecnologías. No en lo que respecta al estado de la materia, sino tecnologías en la dimensión de rayos cósmicos, en la dimensión de lo no físico. Cuando lleguen a comprender este punto, el efecto del alma y de la tierra sobre el alma del hombre, verán que aquello que llamamos el alma del planeta afecta e interactúa con nuestra propia alma. Y a su vez, el efecto de la interacción de nuestra alma con el alma de la fisicalidad en interacción con la inercia del planeta permite confirmar el estado de la materia que se manifiesta en cada célula de nuestro cuerpo. Esta es la razón por la que sufrimos el caos con el coronavirus. Es una influencia externa no dictada, es energía no confirmada. En cierto modo, si logran comprenderlo, el alma de la fisicalidad constituye la inercia del campo de fuerza del cuerpo del ser humano. Es la misma inercia la que rige la manifestación del estado de la materia en este planeta. Su existencia, su confirmación debe ser comprendida para que el ser humano sea capaz de transmutar, para que sea capaz de realizar transferencias, para que sea capaz de dar el siguiente paso en su evolución vital. Se ejercerá una presión extraordinaria sobre los científicos en un futuro próximo cuando el ser humano se adentre en el espacio. Tal como mencioné recientemente en una reunión, ¿les gustaría ir a la Luna para abrazarse, saludarse y hacer un picnic vestidos con un traje espacial? ¿Acaso nuestro cuerpo soportaría la radiación del campo del espacio? Hemos enviado robots a la Luna y Marte, pero no hemos enviado al ser humano físico. Sin duda alguna, el ser humano se verá afectado por ese campo de radiación. Para vivir en el espacio, el ser humano tiene dos opciones: crear una cúpula de seguridad que proteja el entorno, tal como ocurre en la Tierra, o transmutar para convertirse en el animal, la manifestación del tiempo, el lugar, la posesión y la posición. De lo contrario, somos prisioneros más en la dimensión de donde quiera que vayamos. No podemos salir, no podemos interactuar, no podemos tocar al suelo donde aterrizamos. Y entonces vemos el caos, las mentiras y los engaños que vimos con Apolo. Porque en realidad, si entendemos la totalidad del hombre, debería comprender cuánto controla y afecta al alma del planeta Tierra cada dimensión de la vida de este planeta, en la manifestación del hombre, en el control de la estructura del alma del hombre. Nuestro ADN no está determinado por nuestro padre y nuestra madre. Juntaron un óvulo y un esperma. Está determinado por el alma de este planeta. Esto es lo que puede apoyar para dar vida. Cuando vean la presentación en Beijing el año pasado, en mayo pasado, los materiales se trasladaron del centro. Entregamos los componentes a todos, aproximadamente 100 cucharadas del material producido. Y si mirarse hoy, no hay ninguno. Casi todos están evaporados en la división de la energía, aunque estén en el plástico sellado y en la caja sellada, porque el foco energético central del sistema que se creó no está ahí para retenerlo. El alma se ha ido. La producción de materia se ha convertido en ese vapor, porque en el proceso de producción no pusimos la inercia para convertirla, usamos la inercia de la tierra para manifestar, pero no le dimos la inercia del alma para que permaneciera. En otros sistemas que producimos le damos esa estructura, le damos la dimensión de la inercia y nuestros materiales perduran por años, porque nosotros creamos esa condición. Lo mismo sucede con nosotros. Si el hombre comprende la importancia, o mejor dicho, tanto la importancia, sino la conexión vital entre el alma de la tierra, el alma del hombre y la alma de la fisicalidad del hombre, el hombre puede transformarse en cualquier color, cualquier forma, estructura, cualquier forma y emoción. Y aquello que se mezcle creará una nueva dimensión de manifestación. Una nueva dimensión de manifestación. Una vez que comprendamos esto, y esto forma parte de la tecnología de transmutación de los científicos que deben ensamblar, seremos capaces de propiciar una dimensión que nos permita irrumpir en la tecnología de la transmutación. Lo hemos visto, lo hemos comprendido, pero no poseemos el conocimiento para llevarlo a la práctica.
En los últimos días estuve conversando con dos científicos espaciales, doctores sumamente inteligentes, a quienes les expliqué esta misma estructura, porque el hombre tiene problemas con la actual tecnología espacial. ¿Cómo debemos adaptar nuestros sistemas para integrarnos a la estructura mayor? Al comprender el efecto del campo sobre nuestra alma y no sobre nuestra fisicalidad. Nos cubrimos con vestimentas, enfundamos al hombre en un traje espacial para proteger su fisicalidad. No hace falta envolverlo en nada. Debemos comprender la transferencia de energía, comprender nuestro cuerpo físico al elevarse a nuestra alma, no aceptará las condiciones de tiempo, lugar, posesión y posesión, porque aquello que impusimos, aquello que introdujimos, será lo que dicte dichas condiciones. La fisicalidad del hombre carece de manifestación propia, no ejerce control alguno. Así se los expliqué. Les comenté esto a los científicos espaciales esta semana y les dije, es muy sencillo, estás lesionado, eres un jugador de fútbol, te enyesan brazos y piernas, no te mueves durante 6 meses, 3 veces o el tiempo que sea, te has roto una pierna, necesitas semanas de fisioterapia para lograr que los tejidos musculares se movilicen, para lograr que los ligamentos se muevan. Eso es lo que llaman rehabilitación, un proceso que aprendes que luego avanzas gradualmente. Si logras comprender el proceso de la interacción del alma, tal como lo hemos visto con Naomi, tal como lo vimos la primera vez con Naomi en el hospital, después de un mes en el que no podía mover nada, tan como lo hemos visto con muchas personas que padecieron parálisis durante años, en el instante en que interactuamos con ellas, caminan. En el instante en que establecimos contacto a través del plano plasmático, mediante lo que denominamos tecnología de rayos cósmicos, no hace falta ninguna rehabilitación. Un hombre en silla de ruedas, tras años de inmovilidad, camina. No necesitas masaje ni entrenamiento ni nada por el estilo. Esto es lo que no necesitas masajes ni entrenamiento ni nada por el estilo. Esto se debe a que intervenimos en la estructura de la emoción a través del alma y no a través de la fisicalidad. Cuando presenté esto por primera vez hace ya unos 20 años, me pregunté, ¿qué es lo que se nos ha escapado? ¿Cuál es el problema que nos hace necesitar tanto? Acudí a los científicos de la Universidad de Liverpool, un matrimonio quienes habían incorporado técnicas de entrenamiento psicológico. Me senté con ellos, intenté comprender la situación y les dije, a este hombre le falta algo. No logran entender que tiene la capacidad de transferir el alma, la conexión del alma del hombre hacia el alma del planeta y que al hacerlo, el planeta genera a su alrededor un estado de gravedad cero, si es que así desean llamarlo. Puedes caminar. La fisicalidad deja de importar. Estos dos científicos de la Universidad de Liverpool desarrollaron una tecnología fantástica que ahora forma parte del entrenamiento de un deportista. Hace unos 20 años era algo nuevo, pero aún pueden lograrlo porque dicen que si sientes y piensas que te mueves sin moverte y luego te mueves, puedes moverte sin hacer ejercicios, sin necesidad de mover una pierna, usando la energía dentro de la estructura del cuerpo humano. Pero esta no era la respuesta. La respuesta estaba en otra parte, porque trabajamos con la energía central. Es que, en cierto modo, si lo analizamos en interacción con el alma del hombre, con el alma del planeta, se crea una nueva condición ambiental donde la dimensión física no cuenta. Hemos grabado esto. Hemos mostrado como personas paralizadas, personas que han estado en cama, personas en coma durante años, en 1 o 2 días se mueven. El médico dice que es imposible. Cuando fui a Irán me pusieron en un entorno seguro, encerrado, pero en una comunidad. Salí a caminar. Vi a una chica de 18 años o una jovencita. Lo que descubrí después era que tenía 18 años en silla de ruedas. Una chica hermosa, extremadamente inteligente. Caminé hacia ella y le pregunté, ¿qué pasa? Me dijo, tuve un accidente, me caí por la ventana de un coche. Mi hermano tiene el cuello paralizado, está arriba en el dormitorio. Y le pregunté, ¿puedo ver? Me llevaron a ver al chico. Estaba allí con todos sus aparatos de oxígeno,
y todo paralizado del cuello para abajo. Pero ella dijo, no estoy en ese estado, pero caminaré. Me acerqué a la oficina de la Minaya y le dije, quiero tocar a esta chica, ¿puedo ayudarla? Le dije, solo estás aquí por el espacio, puedes, no toques nada más. Yo dije, no consigo ver a una joven en una silla de ruedas. Solicité que se enviara parte de mi sistema desde Bélgica, donde se encontraba en aquel momento, hasta Irán. Fui traído por FedEx. En cuestión de pocos días ensambleé el sistema. Puedes ver que debía intervenir en el nivel del alma. Esta joven al utilizar la máquina por primera vez durante el primer día, tras 1 o 2 años de parálisis, comenzó a moverse. La gente entró en pánico. La subieron a una ambulancia y la trasladaron al Celto Jomenei, un hospital, y cada parte de su cuerpo se movía. Preguntaron, ¿qué está sucediendo? Respondieron, hemos utilizado este sistema y todo su cuerpo se mueve. Fui convocado a la oficina del Departamento de Investigación de Amidenaya, donde me dijeron, se le advirtió que no tocara esto. Yo respondí, pero la joven puede caminar, ya no necesita estar en una silla de ruedas. No sentía dolor, no experimentaba dolor alguno. La única conmoción era el hecho de que se estaba moviendo. Sus brazos y piernas se movían. Esto se debe a que comprendemos el proceso de interacción entre el alma del planeta y el alma del hombre, lo cual significa que el cuerpo trasciende la inercia y va más allá de la fisicalidad de la vida y cambia la dimensión de lo que denominamos la estructura energética del cuerpo sellado del ser humano. Nuestro cuerpo dentro de nuestra piel es un vacío y posee su propia dimensión, cuya manifestación es dictada por el alma del hombre. Al interactuar, al comprender y modificar la intensidad de la interacción entre el campo del alma del planeta y el cuerpo, hemos creado una nueva dimensión dentro del organismo, lo cual implica que el dolor muscular deja de existir. Lo comprobamos con Naomi y lo hemos observado en numerosas ocasiones con personas en estado de coma. Si entendemos esto, si lo entendemos, simplemente lo llamamos la gravedad de la Tierra, simplemente lo llamamos la atmósfera de este planeta. Estas son manifestaciones de los rayos cósmicos y los campos magnéticos del alma de este planeta. Y simplemente los desestimamos como si no fuera nada, porque no hemos tenido la inteligencia para comprender que si interactuamos con estos campos, transformamos al hombre. Modificamos estos campos mediante la interacción con el entorno, la altitud o lo que sea. Sumamos a la inercia de la materia local, la cual transforma la sustancia. Así es como adquirimos la piel negra, los ojos azules y todas las demás características que tenemos. Hemos desestimado el conocimiento de la creación y necesitamos comprenderlo, porque cuando nos trasladamos a otro lugar, cuando nos transmutemos a otro tiempo y espacio, necesitaremos saber de qué manera nuestra alma interactúa con el alma del planeta, de modo que volvamos a la piel negra cuando estemos en África, de piel blanca cuando estemos en el norte de Europa y chinos cuando estemos en China. Esta es la mutación de lo que denominamos la teoría de la evolución de Darwin, vista desde la dimensión de la ciencia que permite comprender el proceso de los campos del alma del planeta. En el libro 1 abordé el tema. Lean el libro 1, consúltenlo. Concretamente, cuando comienzo a explicar la diferencia entre masa y peso, cómo se determina la naturaleza de la superficie del planeta, porque en algunas secciones de ciertos planetas la materia se presenta en estado líquido, mientras que en otras secciones es sólida. Porque incluso el magma se encuentra en este estado y a qué se debe su calor. Si tomáramos la corteza de este planeta y expusiéramos el magma, si eleváramos ligeramente el campo gravitatorio de la Tierra y a continuación redujéramos lo que denominamos el campo magnético, el campo inferior brillará como una estrella porque el magma se convertirá en la superficie.
Y si cambiamos eso ligeramente para ascender, tenemos gases exactamente en condición plasmática, en la dimensión de rotación. Nos convertimos en otra estrella. Así es como nuestra alma, en un punto de partida, en interacción con el alma del planeta, brilla blanca. Es su magma, es su atmósfera, sin dimensión ni estado de materia, porque el alma de la fisicalidad dentro de ella no tiene una fuerza para confirmar la manifestación de la inercia, para que se complete. En un punto de tiempo, lugar y posición. Y posición en interacción con el alma de la emoción. El hombre se manifestará en un tiempo, lugar y posición. Cuando giras un imán, el otro gira. Al cambiar, interactúas con la dimensión de lo que llamamos el alma del hombre. Con el alma del planeta entras en un entorno chino que has creado esos ojos y cuerpo pequeño y todo lo demás, la emoción y la comprensión chinas. Entonces, cuando un imán gira, el otro gira. Se sintoniza automáticamente con el conocimiento de China. No necesitas ir a la universidad si lo entiendes. El hombre no necesita aprender un idioma, el hombre no necesita aprender una cultura. Solo necesita cambiar la fuerza del campo de sus almas a la dimensión del lugar y la posición. Si cambio, hemos visto esto con el coronavirus, como algunas personas, algunos chinos cambiaron de rostro, se volvieron negros, porque lo que llamamos la fuerza del virus, del coronavirus en la dimensión de la interacción con el alma, creó esa condición exactamente igual a la de África. Hemos visto, pero nunca lo entendimos. Ahora que estamos forzando el conocimiento del hombre hacia la transmutación, tenemos que entenderlo, porque tenemos que crearlo, porque es una dimensión de comprensión de la totalidad del conocimiento de la creación. Entonces, se llega al punto. Yo quiero ir a África, soy un hombre blanco. Tengo que crear el campo magnético emocional del alma de la Tierra utilizando mi espíritu para crear la dimensión de fisicalidad del hombre negro, entendiendo la cultura del hombre negro, la cual forma parte del ARN de la cultura. No hemos entendido nada acerca de la creación y aún así nos autodenominamos la cabeza del reino de la creación. Solo el necio hace esto. El hombre que no posee nada cree serlo todo, lo reclama como suyo, tal como lo hemos visto en algunos líderes mundiales de la actualidad, como he leído y observado en los últimos días y como se ha mencionado en una de las presentaciones. La ignorancia se ha convertido en la ruina del hombre. La arrogancia del hombre se ha convertido en su perdición a la hora de comprender el proceso de la creación. Para aquellos de ustedes que intentan transmutar, que desean trasladarse a algún lugar, traten de crear esa emoción, una emoción que no solo se ajuste a la emoción del alma del hombre, sino que también logre crear la dimensión emocional del alma del creador. De lo contrario, ¿qué sucede? El alma de la tierra se traslada a otro y ustedes siguen siendo exactamente los mismos que eran aquí, un inglés en medio de África. ¿Saben lo que dicen los africanos? Que solo un perro, un loco o un inglés sale a pasear al mediodía. Esto se debe a que no comprenden el calor, no comprenden la cultura. Si ustedes estadounidenses saben exactamente de lo que hablo, cuando van a la costa de California, el invierno, ¿quién está en el agua excepto los canadienses? Porque vinieron del norte, la nieve es cálida. Donde ustedes no se meten en el agua, hace demasiado frío. Esto es lo que dice, dicen los canadienses, son iguales. Pero si entendemos la cultura, si entendemos la cultura del alma, si entendemos la cultura, el conocimiento de la creación y la dimensión de los campos y la energía, el universo es un paraíso para todos nosotros. Dedicamos más tiempo a matar que a matar el orgullo de seres humanos, pero dedicamos energía a comprender el proceso de la creación del hombre. Es lo mismo cuando sales de esta galaxia, cuando vas a otra posición, es lo mismo. Tu alma tiene el mismo dolor de cabeza mientras intentas conectar con la fisicalidad cuando deja el cuerpo del hombre. Es un efecto de resortera, algo está ahí, tu alma tiene una posición, depende de lo que se reúna. Va ahí, pero aún tiene la cuerda atada al alma del planeta.
Tiene la cuerda atada el alma de... Tu alma tiene una posición, depende de lo que se reúna. Va ahí, pero aún tiene la cuerda atada al alma del planeta, tiene la cuerda atada al alma de la galaxia, la cuerda atada al alma del sistema solar y todo lo demás. Y cada uno tiene un campo, la fuerza. Por eso, cuando colocas un imán sobre la mesa, encuentras su posición con respecto a los demás imanes sobre la mesa. No hay diferencia, somos otro campo magnético plasmático en lugar de estar en un estado sólido en la esfera de la energía. Así que para aquellos de ustedes y aquellos de los buscadores de conocimiento que están involucrados en la tecnología espacial de Keshe, la base está en el futuro. Deben recordar esta enseñanza 633 y verifiquen cada punto. He considerado la intensidad de campo del alma, he considerado la intensidad de campo del espíritu, he considerado de campo de la inercia del estado de la materia, he considerado la intensidad de campo del alma de la Tierra, el alma del sistema solar, el alma de la galaxia, el alma del universo. Entonces, sé a dónde voy. Y si puedo repetir esos pasos, si puedo lograrlo, esto constituye el combustible que me permite comprender, ir y regresar para poder replicarlo. Pues, aunque tu alma sea capaz de ir, tu conocimiento o la falta de él no te lo permite, ya que no has comprendido. Y si haces esto, si lo comprendes y logras hacer lo mismo con el alma de la luna, aquí y allá, de manera instantánea, sin tener que pasar días en un tanque de combustible para cohetes para llegar hasta allí. Entonces, no necesitamos mentir, porque comprenderemos ese conocimiento subyacente de la creación. Y esta conexión del hombre, el alma del hombre con el alma del planeta, constituye uno de los primeros pasos. Debe comprender las proporciones, debe comprender la interacción de los campos para poder pasar al siguiente paso. Debe comprender la interacción de la compresión de los campos en el estado de la materia. Deben comprender la compresión de los campos en el estado de la energía. Deben comprender la compresión de los campos magnéticos en la dimensión de doble vía, tanto gravitacional como magnética, para que ésta sea capaz de crear la dimensión de aquello que ustedes denominan agujero negro. Lo que para ti es un agujero negro, para otra persona, para otra criatura es luz, una estrella. No todos vemos el rojo del mismo color. Si te muestro una naranja y te doy un espectro de los colores de las naranjas, de 100, tal vez dos de ustedes elijan el mismo color, porque cada uno de nosotros ve el naranja en un espectro diferente. Lo mismo ocurre con el alma del hombre. Lo mismo ocurre con el alma del planeta y el alma del sistema solar y el resto. Tenemos que encontrar eso para ajustarlo. ¿Cuántas veces has jugado y alguien dice, esto es rojo? Y tú dices, no, esto no es rojo, esto es naranja o rosa o lo que sea. No, esto es rojo. Hay algo mal con tus ojos, no ves el color. Hay algo mal con el conocimiento de la creación, no lo entiendes. Así que culpas en los demás. Aquellos de ustedes que contemplan la transmutación ahora, se les ha dado otra llave, pero deben comprender la emoción del planeta, deben comprender la emoción del hombre para poder conectar ambas. La emoción de los tres, el alma del hombre, y entonces podrá moverse por este planeta. Vienen de África y serán negros, comprenderán la cultura y la comida. Van a China, transformarán porque hay un cambio. De lo contrario, no serán chinos. ¿De acuerdo? Da. Y así sucesivamente se convierten en pingüinos, en gatos, en piedra, en oro, en árboles.
Ahora bien, es responsabilidad de los futuros científicos de la tecnología de plasma, la tecnología de rayos cósmicos y el conocimiento del futuro que está por venir, que este conocimiento, estos entendimientos deben ser explorados. Entonces, comprende el siguiente paso en el proceso de la creación. Entonces, comprendes cómo transmutas. Entonces, comprendes cuál es la posición del hombre en el ciclo de transmutación. El hombre debe comprender la labor del alma del planeta para poder transmutar a través de este planeta de una manera verdadera. Luego comprende la estructura del alma de la luna, la interacción del alma del sistema solar con la luna. Cuando tú apareces allí, ella está presente. Cuando ves un ovni, significa que ellos se encuentran en el mismo nivel de inteligencia que tú y yo, como he dicho muchas veces. Cuando ves la manifestación de la creación de una criatura, comprendes, has comprendido el proceso que el hombre realiza sin ninguna maquinaria, sin juegos ni artificios. Entonces el alma del hombre se convierte en la máquina. El alma del hombre se convierte en la herramienta. El alma del hombre se convierte en la estructura del viaje de su propia alma y no en su cuerpo físico. El hombre necesita comprender la intensidad de campo de la emoción. ¿Cuántos de ustedes en los últimos meses han estado con nosotros y que se han esforzado por avanzar, han llegado a comprender la emoción, la dimensión de su propia transmutación? La emoción la genera. Están tan ansiosos por partir que no se detienen a comprender. Probé esta frecuencia, probé aquella emoción. Si me enojo un poco, si genero miedo, si creo alguna otra cosa, ¿qué sucede cuando sostengo esta dimensión? Voy a algún lugar, hago algo. La emoción del desapego permite que mi cuerpo se separe. Todos sabíamos esto. Nuestros antepasados lo sabían. Nuestros antepasados, tenemos datos científicos registrados como pudimos. Tenemos un brazo atrapado bajo una piedra. Nuestros antepasados no murieron. Morimos porque estamos atrapados. Tenemos un brazo entre la madera y la piedra y no podemos movernos. Nuestros antepasados, los primeros, al igual que los lagartos, podían pensar, separar el brazo de la articulación y reconstruirlo. Esto es lo que vemos con los reptiles. No era exclusivo de ellos. Toda criatura viviente en este planeta tenía ese conocimiento. Como dije, lo verán muy pronto. Cuesta menos de $1, tal vez unos pocos dólares. Cortar un dedo ya no sirve para nada, está ahí, se ha ido. Sí, se puede suturar microcirugía. Debería ser un sistema en el refrigerador de cada médico $1. Oh, te cortaste un dedo. En 6 meses tendrás tu dedo, no te preocupes, no necesitas tomar pastillas. Si entiendes esto, que muy pronto verán en la estructura del trabajo de la Fundación Keshe, no tienes un riñón, te extraen un riñón. Creamos una condición para que el riñón crezca en el espacio, porque la emoción de la supervivencia, la emoción de la creación, la emoción del entorno en el cuerpo del hombre conecta con el alma de la emoción del hombre y crea la cosa. ¿Has visto esto con el cerebro de Naomi? Lo hemos visto con los dedos de las manos y de los pies. No es magia. Es comprender el proceso de la creación en la dimensión de los rayos cósmicos y la condición plasmática de la estructura. Luego vamos al siguiente paso para comprender cómo se crea esto, cómo podemos crearlo. Y con suerte en la sesión de marzo, la cual ahora ha sido trasladada a abril, pondremos a prueba este proceso. ¿Cuántos de ustedes experimentarán la emoción de la conexión hacia la transmutación de la fuerza de campo del alma del planeta, de modo que puedan desplazarse sobre este planeta? Lo llevaremos a una prueba de funcionamiento, como comenté con el científico espacial en los últimos días. No podemos llevarlo a cabo porque tenemos la tecnología, pero nos falta la computadora para controlarla. Es la combinación de todo ello. Necesitamos IA, como lo llamamos, científicos informáticos, para programar esto, de modo que funcione más rápido de lo que nuestra comprensión de la electrónica percibe, entiende y crea como condición para que se mantenga en ese lugar. Creamos la emoción del alma que permite al hombre desplazarse de inmediato. Ocurre lo mismo con nuestra tecnología espacial. Podemos fabricar el material
pero los datos, los sistemas no pueden ser controlados. Las computadoras son demasiado lentas. Necesitamos la predicción del futuro sumada al presente para ver dónde puede replicarse a través del alma del sistema y no mediante la dimensión de movimiento del sistema, percibiendo la manifestación del alma en la dimensión del lugar, posición y posesión simultáneamente y en conjunto. Así pues, buscadores del conocimiento, ahora ya saben por qué no logran transmutar con tanta facilidad. Van e intentan manifestar, pero no lo consiguen. Nos tomó años comprender esto y suena como la enseñanza 633 para crear esa dimensión, para crear una condición de emoción, para la transmutación del alma del hombre en conexión con el alma del planeta. De lo contrario, seguimos ocupados con ello. Estamos creando sistemas, pero no podemos movernos el alma, pero no podemos mover la fisicalidad, porque faltaba una parte del conocimiento. Espero que hayan aprendido algo hoy. Y estoy seguro de aquellos que se unan a nosotros en la transmutación para el mes de abril, ya que el de marzo ha sido propuesto. Verán que tenemos que construir sistemas para ello, para poder llevar esto a cabo. Tenemos que crear a través de sus auriculares esa dimensión del alma del planeta para que ustedes puedan trasladarse a la dimensión en la que se encuentran. Hablar el idioma, cambiar el color de la piel y la dimensión de la misma. No puedo manifestarlos como un hombre si su alma los lleva a una madriguera de ratas. Y ustedes se sientan allí con las ratas. Ahora lo entienden. Así pues, esto nos remite a la enseñanza. Llegará el momento en que el león y el cordero dormirán en la misma guarida. Eso será el alma de ambos y no su fisicalidad. Esto es así si han comprendido la enseñanza de hoy, ya que ambos son lo mismo. Ellos deciden cómo manifestarse y el alma proviene exactamente de la misma fuente y dimensión. Vamos a hacer una pausa e intentaremos responder preguntas. Estamos teniendo algunos problemas técnicos con Rick debido a la electricidad o al suministro eléctrico. Si esto sucede, nos despediremos. De lo contrario, intentaremos continuar respondiendo algunas de sus preguntas. Rick, ¿puedes hacer algo al respecto o prefieres que pasemos directamente a las preguntas? Rick, voy a intentarlo aquí para ver si se reproducen un par de mis anuncios. Así que gracias por su paciencia con nosotros hoy. 633, taller de buscadores de conocimiento del 12 de marzo de 2026. Pausa. Mr. Keche, bien, muchas gracias. Tenemos algunos anuncios que hacer. Para quienes se inscribieron para las 3 sesiones, la sesión de marzo se pospone a abril y recibirán una notificación. Queremos proveer algo nuevo. Como saben, no lo hacemos porque lo decimos. Estamos configurando nuevas estructuras y una vez que entendamos, debe transferirse a la transmisión que nos gustaría hacer. Por otro lado, me pidieron que anunciara que los paquetes de resina se han vuelto a ofrecer en paquetes de 250, 500 y 1000 euros para Pascua. Todavía hay tiempo para solicitar el envío. Buscamos personal cualificado en el mundo científico. Muchos de ustedes nos han escrito. Conocemos sus antecedentes y no encajan en lo que buscamos. Pero si tienen una conexión con alguien en cualquier dimensión del mundo científico, seguimos buscando expertos. No buscamos buscadores de conocimiento que simplemente lo sean. En el marco del trabajo de la Fundación Keshe, la investigación avanzada, escribir a info@keshefoundation.org es su punto de contacto. Recuerde que la próxima semana las clases son a las 6 de la tarde, este taller, hora de Europa Central y no a las 9 de la mañana. Intentamos, como prometimos, para el 21 de marzo que el juego vuelva a su nivel normal, dado que nuestra estructura está configurada. Se anunciará, ojalá en el futuro, ya que está discutiendo en el foro que con las monedas se pueden comprar vuelos y otras cosas. De alguna manera aceptamos sus monedas para cientos de servicios de la Fundación Cash inicialmente, lo que les da mucha ventaja y otras cosas. Esto en el futuro podría incluir los sistemas de vuelo, transporte, transmutación y demás, lo que significa que cuando jueguen podrán comprar lo que yo llamo boletos de transmutación y lo que sea necesario.
Podría ser parte del trabajo de la Fundación Keshe. Hay muchas cosas en proceso, como siempre. Cuando las completemos, les informaremos sobre lo que estamos haciendo y lo que se necesita hacer. Pero la estructura del conocimiento debe abrirse. Y en el futuro próximo estamos al borde de cambios masivos dentro de la Fundación Keshe. Gracias al apoyo de buscadores de conocimiento, una nueva dimensión, una nueva lo que llamamos estructura de la Fundación Keshe, surgirá en los días 26 y 27. Como siempre, guardamos todo hasta que esté disponible y lo que sea, y tanto como sea necesario, se libera. Se les informa o lo verán como lo llamamos parte de la estructura del trabajo de la Fundación Keshe. Si tienen alguna pregunta que podamos responder, háganlo saber e intentaremos responderla. Rick, bueno, Estefanía comentó que sintió una emoción infantil en mí y en todo lo que me rodeaba al recibir este conocimiento hoy. Gracias. Mr. Keshe, eso es normal en ella, ¿verdad? Si conocen a Estefanía tal como nosotros la conocemos, ella es ella. Esa es su belleza. Ella está libre de los billetes de la vida de una manera que muchos de nosotros tuvimos el placer de tenerla con nosotros en África y en China, y eso se nota en ella. Así que esa no es una postura inusual en ella. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Gracias, Rick. Saludos a todos, señor Keshe, al Consejo Universal y buscadores del conocimiento en todo el planeta y en todos los únicos. La semana pasada usted enseñó que los hijos de Mitra son creados a través de la fuerza del campo del alma y que el creador sigue creando nuevas vidas tras billones de años únicamente a través de su propio campo, mediante lo que usted denomina el deseo de dar. Mi pregunta es, ¿de qué está hecho el deseo de dar? ¿Cuál es su esencia, su fuerza de campo y cómo aprende el ser humano a albergar ese mismo deseo dentro de su propia alma para que ésta también pueda crear vida, tal como lo hace el creador? ¿Es aquello que experimentamos como amor, la misma sustancia que el deseo del creador? ¿O el amor simplemente la palabra más cercana que el ser humano ha hallado para describir algo en el alma, siempre ha sabido, pero que la boca nunca ha sido capaz de expresar? Gracias. Mr. Keshe, la realidad es que el alma siempre ha estado ahí, pero no la entendemos. Cuanto más creamos más religiones, más nos alejamos de ello, porque se suponía que ellas iban a encargarse de ello. Mientras que nosotros nos limitábamos a estar ahí como meros usuarios, y aquellos que supuestamente debían gestionarlo nunca llegaron a comprenderse a sí mismos y por consiguiente nos fuimos alejando cada vez más de ello. El problema de la raza humana radica en que no conocemos el amor, el camino o la creación, tanto como se ha concebido el creador. El mayor, el camino o la creación tal como lo concibió el creador. El mayor enemigo del hombre es el miedo del propio hombre. Cuando uno recurre al miedo, le arrebata la belleza al acto de dar. Tememos que si damos nos quedaremos sin nada para vivir. Creemos que si damos no nos quedará, no habrá nada en el futuro. E incluso en nuestra vida física ahorramos y guardamos por si algún día llegara a ser necesario. Y el miedo que han creado para nosotros en relación con la dimensión del amor, haciéndonos creer que esto o aquello constituye un castigo, ha sido el principal obstáculo para que el hombre comprenda la emoción del creador. Y una vez que le arrebatamos el elemento del miedo al hombre y le ofrecemos el placer de dar o el amor, el hombre pasará a una posición en la que se evaluará a sí mismo, comprenderá lo que es y decidirá cómo utilizar su alma dentro de cualquier dimensión, cualquiera que sea, ya sea para la transmutación o la creación o cualquier otro propósito. En China, muchos chinos, dependiendo de su trasfondo cultural, cuando contraen matrimonio, se someten a un proceso como pareja antes de concebir un hijo. Es algo muy común. La gente muestra a la comunidad china, así lo confirma. La gente de nuestra comunidad china así lo confirma. La primera vez que conocí a un hombre, parte de una pareja que ya estaba casado y buscaba tener un hijo, él me explicó su situación, me dijo, no como esto, no hago aquello. Yo le pregunté por qué. Él respondió, estoy planeando tener un hijo y añadió, durante 6 meses o el tiempo que sea me someto a este proceso, una especie de purificación del cuerpo del hombre para asegurar que el niño nazca perfecto. Sin embargo,
Él no repara en lo que reside en su propio ADN, no prueba el alcohol, no consume. Hay una gran cantidad de ritual. Los amigos de la comunidad china pueden contárselo. Algunas de las parejas en China pasan por alto esto. En el mejor de los casos tenemos un hijo, crear los hijos de Mitra, crear el alma a partir del amor de la creación en la dimensión de la energía requiere la misma preparación. El hombre debe prepararse para dar desde la energía de su alma. Entonces tienes 100 años, 50, tienes 20. La edad no importa. Una mujer de 60 años o de 90 aún puede concebir un hijo, al igual que puede hacerlo un hombre. Incluso cuando dicen él no puede producir nada. Entrenas tu cuerpo, entrenas tu alma para lo que yo llamo dar la energía del alma del hombre como un acto de amor, para que sea esa energía se estructure en el útero de la madre, para que el niño adquiera la dimensión de la fisicalidad. Eso es todo. No tener miedo, se convierte en amor, en entrega, y ahora para el hombre el miedo, la emoción del miedo, es el cerrojo que le impide llegar a ser igual que el creador. Todo aquello a lo que le tienes miedo es si otro cerrojo en la llave de la conexión para ser amor. Si yo amo, este amor puede ser correspondido. Tengo 100 años. Si creo un hijo a través de la emoción del alma del hombre, estaré presente para apoyarlo. Dios te concede, no Dios, sino tu alma. Al aceptarlo, perdurarás 200 años para ver crecer a ese niño. ¿Por qué? Y yo acepté el alma de la creación. Eso es lo que creé. Ocurre lo mismo con el creador y nosotros no entendemos esto. Y las religiones lo utilizan al máximo para difundir el miedo en el hombre, para que el hombre no posea, no comprenda el amor de la entrega, del amor de la creación, tal como lo hace el creador. Si nunca hubiéramos creado desde la carencia hasta que nosotros nunca habríamos comprendido la estructura de la creación. Creamos dioses en una piedra y luego aquellos que veían dioses en la piedra crearon a Dios en su imaginación. Pero era el mismo. Sacrificábamos muchas vírgenes para que llegara la lluvia. Y cada vez que lo hacíamos llegaba. Y si no llegaba, sacrificábamos a otra virgen. Sacrificábamos animales degollados. Hicimos todo lo demás excepto decir, somos ignorantes, no llueve. Anda mal. No hay suficientes nubes. Y hoy en día podemos lograrlo. Enviamos la aeronave con ciertos elementos en su interior y llueve. Antes sacrificábamos vírgenes. Hace cientos de años, para que lloviera. Ahora lanzamos la aeronave, esta esparce su contenido en el espacio y llueve. ¿Dónde está el conocimiento? Si hubiéramos tenido este conocimiento, habríamos hecho esto, habría creado el miedo. Esto es algo que le toma años, siglos al hombre comprender los grilletes del miedo, pues le corresponde al hombre amar de la manera que el creador ama. Él no tiene miedo, es una de las emociones que no existe en el vocabulario de la creación del universo. Venga lo que venga, es bienvenido. Es lo que hice cuando viniste y salí, si lo recordáis. Nosotros no tenemos miedo, no hay nada que podamos criticar. Aceptamos todo lo que digáis, porque esa es la dimensión de la libertad del alma del hombre. Y si comprendéis eso, seremos tan amorosos como el Creador. Él no necesita dimensiones, pero el hombre impuso restricciones y cuando se imponen restricciones por el miedo, ya veis lo que se crea. A aquellos de vosotros que habéis estado cerca de mí próximo a la Fundación Keshi, siempre os dije, no tengo miedo, servimos a la humanidad y de alguna manera los creadores los lleva a servir más. Nunca estoy preocupado por cuál será el siguiente paso, porque el siguiente ya está. Dios ha creado el alma para que esté ahí, para que esté organizada para el siguiente paso, porque si no está ahí, nosotros no entendemos y entonces hacemos algo incorrecto con ello.
y en cada paso aprendemos. Si le quitas el miedo al hombre, el hombre será la cosa más amorosa de todo el universo. No damos amor a nuestros hijos porque si los amamos demasiado, podrían volverse unos malcriados. ¿Qué tal si le das tanto amor a tu hijo que se te vuelva la belleza de tu propia creación creada para ti? Incluso controlamos cuánto amamos a aquel que hemos creado. Se ha vuelto así porque lo han inflatado en la mente. Si le dabas demasiado, se vuelve malcriado. Bla, bla, bla. Malcríalo con amor. Y mira lo que el amor hace con él. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Lo que quiero saber es cómo podrían crear los guantes de una persona que la transformará a nivel fundamental. Permiten a las personas limpiar las emociones de rango inferior de supervivencia, tales como la discordia y la lucha, el duelo y la ira, y permiten al usuario estar más conectado con el amor de su propia alma y con el amor del alma del creador, y nos permiten ocupar el asiento del creador de nuestra propia vida. Es decir, nos permiten cambiar, sanar u optimizar el cuerpo para manifestar aquello que nuestra alma realmente desea hacer, en lugar de aquello que el ARN ha transmitido a través de acciones mal dirigidas o accidentales que se realizarán sobre el cuerpo o abiertamente en su contra, y borrar la necesidad de tener que elegir en la vida. Escoge la destrucción y la matanza para confirmar su existencia en el mundo de la creación del creador, de modo que nosotros como seres creados podamos convertirlos en los faros de la paz. Mr. Keshe, ahora bien, ¿cuál es la pregunta? Rick, de acuerdo, quizás sea un poco excesivo. Vale, básicamente él quiere saber, ¿podrían los guantes generar en alguien un cambio a un nivel fundamental que fueran incluso más fundamental que el ARN que se transmite por herencia? Mr. Keshe, ¿puedes explicar a qué te refieres con el guante? Rick, los guantes, mencionaste algo sobre los guantes en el último taller. Mr. Keshe, retomemos el tema. Rick, creo que se trataba de algo relacionado con los dedos y tal vez con un producto o unos guantes en el futuro que pudieran generar esa emoción del amor. Peter Casey, de lo que hablamos fue de cómo nuestras uñas, como nuestros dedos, son receptivos y en muchos sentidos de la misma forma en que creamos filtros para emitir, creamos filtros para recibir. Existe una estructura que comprendemos, una estructura mediante la cual podemos filtrar o crear ciertos campos plasmáticos. Alguna vez quizá algunos de ustedes y quizá otros no. Una estructura surge de la realidad y de la comprensión. Han sido tocados por un desconocido y ese contacto les ha provocado una emoción concreta, amor, odio, arrepentimiento. Podemos generar esas sensaciones, podemos crear, podemos, y no me refiero a desarrollar, pues el desarrollo no es cosa del concepto adecuado aquí. Podemos crear estructuras muy concretas, capaces de generar esa emoción. Muchos de ustedes, todos de ustedes, de hecho, forman parte hoy en la prueba en ese proceso. Si observa los antecedentes de la labor de la Fundación, verá que ahora conocemos la intensidad del campo de las emociones en la materia de la transición del alma del hombre y en el campo emocional de la fisicalidad del hombre. Y nosotros podemos crear una condición, podemos transferir, transmitir en el estado plasmático la emoción del amor. Y asociamos el amor con el tacto, con la emoción de sentir amor, de dar. Y ese tipo de estructuras forman parte del trabajo futuro, porque no sabemos cómo esto surgió de la comprensión de estar en contacto con personas que dicen que no saben lo que es el amor, pero si crean una condición en la que pueden recibir ese amor y tocar a alguien con ese amor, cambia la emoción en sí mismos,
Cambio la emoción dentro de sí mismos y en la persona a la que toca. Con un simple toque se cambia la vida. Y tal como está ahora, es como una discapacidad que el hombre posee, pero que el hombre no sabe cómo gestionar. Y estas estructuras, estos, en los próximos 2 o 3 años lanzaremos cientos, miles de productos dentro de la estructura de la Fundación Keshe, algunos más allá en la imaginación, otros en el inicio de la estructura para comprender mejor el cómo. Algunos en el proceso de comprensión de cómo crear emociones a través de, no solo de guantes, se trata de la emoción misma. En el trabajo de la Fundación intentamos alejarnos del estado de la materia para adentrarnos en el estado de campo. Y estamos realizando pruebas en distintas áreas de la Fundación. De modo que cuando uno entra, por ejemplo, en una habitación, pueda sentir la emoción del amor, pueda sentir esa emoción. No es necesario usar guantes, se trata de la emoción de todo el cuerpo. Al situarse en esa posición, y esto cambia a las personas. Así que cuando hablamos del guante, cuando hablamos de la estructura, ahora nos fijamos en el campo. Uno de los aspectos que se incorpora a nuestro proceso, lo probamos hace 2 semanas, si no me equivoco. Conocemos esa comprensión y ahora añadiremos una nueva dimensión de nuestra investigación en los próximos días, que se puede convertir en esa emoción como campo, en la dimensión física de sentirla realmente, cómo se convierte. Es el nuevo desarrollo de nuestra estructura, algo que probé hace años y ahora estamos poniendo en práctica, que cambiamos todo el entorno, entran en la habitación, es como drogas psicodélicas, pero está la energía del amor, la energía de la generosidad. Y entonces nuestro cerebro se sintoniza con ella y nos comportamos de esa manera. Vengo de niños de 60, 70 años. Muchos de ustedes, si nacieron así en esa época, saben lo que significa. La libertad de amar y de ser y de experimentar eso no está al alcance de nuestros hijos hoy en día. Los niños de 70 y principios de los 80, si eres adolescente, son una raza que nunca lo repetirá porque sentimos amor. Y ahora podemos crear un entorno para hacerlo. Libertad para amar. Libertad para ser parte de, sin miedo. Y esta es la parte del proceso. Desde la semana pasada estamos dando los siguientes pasos para crear un entorno más allá de una estructura física, en el que podamos entrar y sepamos exactamente qué hacer. Y probamos esto. Estaba revisando los datos de San Valentín, la semana posterior a San Valentín, y lo que recibí de los buscadores de conocimiento que participaron en la prueba y se puede lograr. No, no es lo que se puede hacer, se puede llevar al siguiente nivel. Recibimos únicamente la emoción de la cualidad de amar y transmitimos amor, recibimos amor. A veces digo, los seres humanos nacen para experimentar, para comprender. Y hay que entender esto. Cuando uno está enamorado de alguien, esa persona dice, no sé qué es el amor. Y uno responde, ¿cómo es posible? Entonces ahora comprendo lo que escuché hace años. Somos selectivos en lo que amamos. Y selectivos respecto a quién decidimos, respecto a quién decidimos amar. Ahora con esta que a quien decidimos amar. Ahora con esta tecnología, con lo que tenemos, amamos a todos. Y cualquiera puede dar, puede transformar incluso lo que yo llamo la emoción del odio, da vuelta al amor, de modo que lo reciba de regreso. Es muy, muy interesante. He conocido 2 o 3 personas a lo largo de mi vida que dicen no sabemos qué es el amor y viven conforme a ello. No es solo una palabra, pero aman selectivamente ciertas cosas. ¿Por qué nos enamoramos y nos desenamoramos? ¿Cómo nos conectamos a ello? ¿Cómo creamos esa emoción? Ahora lo comprendemos. Una de las intensidades de campo, la cual recibimos continuamente desde el espacio a partir de los rayos cósmicos, es una intensidad de campo con una fuerza muy, muy específica que predispone al ser humano a amar, porque ahí radica la diferencia. Hemos descubierto esa banda de frecuencia de los campos.
Podemos interactuar con ella y podemos ver que no necesitamos cambiar las cosas directamente, sino que podemos crear un entorno que propicie ese cambio. Por consiguiente, lo único que interfiere en nuestra emoción, tenemos emociones arraigadas en nuestro cuerpo que impiden que esto suceda y que han provocado el hombre en el hombre una máquina de matar. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Sobre el libro del albedrío con respecto a las enseñanzas de esta mañana, ¿qué depende del ser humano si todavía proviene del alma del planeta? Serkeshi, repita, por favor. Pregunta. Sobre el libre albedrío, con respecto a las enseñanzas de esta mañana, ¿qué creo que depende del ser humano si todo proviene del alma del planeta? Mr. Casey, no todo proviene del alma del planeta. Nosotros recibimos campos de ella. Somos nosotros quienes decidimos cómo reaccionar ante ella. Es otra fuente de suministro o es otra fuente de interacción. Cuando el campo magnético de la Tierra como estado de materia interactúa con el campo magnético del Sol, crea la luz. Y luego esa luz decide si está oscuro, si empieza el día, si el día es completo y qué sucederá después. Y esa luz dicta la condición en la que reacciona el planeta. Nube, lluvia, tormentas. Las nubes, las tormentas y todo lo demás no se crean solo porque la Tierra lo haga. Es la interacción del campo de la Tierra con el Sol. Lo mismo ocurre con nuestra alma. La intensidad del campo de la Tierra interactúa con nuestra alma y crea la manifestación, crea sus nubes, sus tormentas y sus emociones. Solo observamos la dimensión física, pero si tomas un imán grande y luego colocas imanes pequeños, diminutos, partículas magnéticas y metal, todos interactúan con él, no solo con el grande. Lo mismo sucede con el campo, cuya intensidad depende de la Tierra, interactúa con la intensidad del campo del alma del planeta. Sigue creando tormentas y emociones. Emoción es nuestra comprensión de la realidad, es nuestro intelecto, el que nos impide comprender la similitud y la confirmación de ambas. ¿Somos nosotros lo que vemos? ¿O hoy hace sol y ahora llueve? Y entonces hay una tormenta. ¿De dónde vino la lluvia? ¿De dónde vino la tormenta? No es por el calor del día cuando el agua se evaporó y creó la dimensión del movimiento y luego continúa. La causa de nuestro planeta, de todos los estragos de nuestro clima, proviene de la interacción del campo magnético del Sol o de la Tierra en una dimensión física. Temperatura, tiempo, calor, día y noche. ¿Cómo es que no podemos pensar ni siquiera podemos entender? Simplemente no crea los campos que interactúan solo con la atmósfera de la Tierra. Crea campos que interactúan con el alma del hombre. ¿Qué tormenta crea? Porque los africanos son tranquilos, los estadounidenses son agresivos y los chinos son diferentes. Recibimos diferentes campos de ella e interactuamos con ella. Y si comprendemos esto, entonces entendemos la interacción de las tormentas creadas por la interacción del campo de la Tierra con nuestra alma. Como qué condición crea que nos convierte en personas perturbadas en la interacción en el área en la que nos encontramos, en la comunidad en la que vivimos, porque estamos marcados por ciertas razas. Y luego hablamos de que el alma del hombre dicta su fisicalidad. Entonces, la condición de la interacción de los campos con el alma del hombre crea al hombre, la comida que comemos, la actitud en la que vivimos, la condición que hemos aceptado. Entonces entendemos que ignoramos la interacción del alma del planeta con nosotros, porque de hecho nuestras razas, nuestros colores, nuestros idiomas, nuestra comida, todo está determinado por ella. Nuestras características están determinadas por ella, pero la ignoramos. Simplemente decimos, oh, hay tormenta, hoy es día, es noche. El día es una cita contigo. La luz en el cielo, eso es lo mismo. La interacción de los mismos campos con tu alma, es una luz en tu alma. Porque ahora tu alma como plasma interactúa directamente con ese sol, ese día. Este día, ¿cómo lo sientes? ¿Por qué nos sentimos bien en verano y con el calor? Simplemente no calienta nuestro cuerpo, los campos del sol tocan nuestra alma y siempre lo ignoramos.
Y luego observamos la estructura. Si el hombre entiende esto, el 90% de los cánceres son curables, pero nosotros no lo entendemos. Así que buscamos una solución en productos químicos o pagamos dinero a la iglesia para salvarte la vida de ese hombre que tenía cáncer. ¿Cuál es la interacción del campo de la tierra con esto y cómo sucedió? La creación es muy compleja, solo vemos lo que nos convierte en lo que nos conviene en la dimensión física. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Siento lástima por las personas que perdieron la vida en Oriente Medio, pero y espero que se resuelva muy pronto. Mi pregunta es sobre la crisis energética mundial y la fragilidad de la economía relacionada con los combustibles fósiles. ¿Sería un buen momento para que la tecnología de rayos cósmicos tal vez entre en escena? Mr. Casey, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello, no necesariamente a causa de la crisis. Como dije antes, en el pasado, la Fundación Casey era muy abierta a explicar lo que estaba haciendo y ahora estamos literalmente estableciendo una estructura diferente. Hemos establecido una estructura diferente y estamos siguiendo nuestra propia, lo que llamamos agenda, de la manera en que nosotros creemos. Y en cierto modo, entiendo lo que usted dice, pero lo que necesitamos hacer ahora es diferente a lo de antes. De lo contrario, si intentamos seguir el camino que se siguió anteriormente, tenemos los mismos problemas. Necesitamos, es decir, lo sé, aquellos de ustedes que viven en Estados Unidos han visto aumento en el precio de sus combustibles y aquellos que viven en otras partes del mundo están presenciando esta situación que ha surgido. Pero debemos mirar a largo plazo y nosotros estamos trabajando en ese largo plazo. No es fácil, pero hemos establecido una estructura, lo que llamamos firme y continua, y nos apegamos a esa estructura. Nos apegamos a ese patrón, es, yo no estoy dentro de ella, la observamos, la asesoramos, pero la estructura ya está en marcha. Aquello que buscamos durante décadas, que funcionara de la manera en que lo hace ahora, todavía tiene que completarse. Y con respecto a las vidas perdidas, son muchas las vidas que se han perdido, pero somos observadores y al mismo tiempo tratamos de comprender. El total de pérdidas en los últimos 12 días, según las estimaciones y los datos de que disponemos, superan 400.000 vidas perdidas. No me pregunten cómo ni por qué. Pregunta, perdón, los periodistas no están informando de eso. ¿Cuántas han perdido la vida? Pero supongo, Mr. Keshe, no, no necesitas hacerlo. No necesitas al periodista. Mira, todos somos inteligentes. En Irán, cuando ves que cae una bomba, todo lo que hay en el edificio es impactado. ¿Quiénes son? Qué bonito como está Estados Unidos. Los estadounidenses han perdido más de 20.000 civiles y soldados en Oriente Medio en los últimos 12 días. 20.000. Todos los hospitales de Alemania, Inglaterra y Francia. Todos los hospitales importantes están llenos de heridos traídos de Oriente Medio. Soldados estadounidenses, ciudadanos estadounidenses, alemanes, austriacos. Todos los demás quienes no pudieron estar allí han sido alcanzados. Las bombas no entienden la nacionalidad. Tenemos lo que tenemos. Y dicen, es muy extraño. Cuando impactan en algún lugar donde impactaron en Israel, solo hay unos pocos heridos. Creen que la gente es estúpida. Activan los sistemas, llegas a Israel y si recibes un mensaje de texto o una advertencia a tu teléfono móvil. En cada teléfono móvil cuando se aproxima un misil. Entonces recibes una alerta. Luego la gente entra en casas de seguridad subterráneas, en sus habitaciones y todo lo demás. Vemos algunos de los últimos. Luego vemos edificios altos y nada en el medio. ¿Qué pasó con los edificios altos que estaban allí? No había nada. Irán solo ataca así que los misiles solo impactan. ¿Cómo se llama? ¿Son las verdes en las calles de Israel? No impactan bloques de 10 o 20 pisos. Por ley deben tener algunos que ellos tienen habitaciones seguras y por ley todos tienen áreas de protección subterráneas. ¿Qué pasa? Con todo el edificio se destruye todo. Es una estructura, se derrumba justo al lado sobre estos silos. Estoy hablando con un diplomático muy influyente. En los últimos días, y él comenzó a decir, en la época de Hitler, se decía que los alemanes crearon cámaras de gas para matar a los judíos. Ellos, más de 195.000 judíos, han bombardeado en las últimas 2 semanas. En los sitios que se estaban asfixiando por la falta de oxígeno. Son cámaras de gas creadas con sus propias manos.
Ellos construyeron estos silos subterráneos. Estos edificios se derrumban encima de ellos. No hay nadie en el edificio. Todos están en los silos, en las profundidades. Son refugios antiaéreos a los que los equipos de seguridad no pueden acceder. Allí se asfixian. El futuro nos lo dirá. Estimamos que un enorme número de judíos ha muerto en estos silos. Sucedió en la guerra de los 12 días. Conocemos los datos. Son unas segundas cámaras de gas creadas por su propio comportamiento, por su propia conducta. Son como los sótanos. Ahora cientos de miles de personas verán que muestran imágenes de eso bailando en lo que llaman lugares seguros subterráneos cuando los edificios se vienen abajo. Las puertas quedan bloqueadas. Toneladas de metal caen encima. Tenemos videos de ello. Monitoreamos lo que está sucediendo. Simplemente quedan sepultados, personas desaparecidas. De eso no se puede hablar. Cuando la cifra es de 20.000, ¿saben cuántas personas han muerto en Dubái? ¿Saben cuántas murieron en Bahrein? Cifras enormes, cifras inmensas. Metieron a sus familias, metieron a los niños en esos hoteles desde el puerto de Dubái. En cuanto a la administración de Dubái, los estadounidenses poseen la mayor parte del puerto de Dubái. Todos esos estadounidenses fueron alojados en los hoteles. ¿Qué sucedió cuando cayeron las bombas? Personas desaparecidas. Y cuando alguien está desaparecido, no hace falta anunciarlo como están muertos. Las cifras vendrán después. Y no quiero decirte la verdad, lo veo. Parte de mi trabajo es esto. Duermo 2 o 3 horas al día hoy día. Las pérdidas estadounidenses superan las 20.000 personas, olvidándonos de los heridos. Las pérdidas israelíes superan las 195.000. No existen. Así que se han ido, abandonaron el país. Nadie pregunta. Ya conocen la historia del cristianismo, la iglesia y los orfanatos, ¿eh? Los niños de los orfanatos no tienen nombre, no existen. Se hace lo que se quiere con ellos porque no existen. Nadie pregunta, ¿dónde están esas personas? Están en Dubái, se fue, nunca regresó a casa. Estos hoteles en Dubái no estaban vacíos. Estaban llenos de familias del puerto de Dubái. Por eso trasladaron su seguridad e inteligencia, todo, escondidos en los hoteles. Atacaron a miles, 5.000 misiones. Bombas, según el presidente Trump, lanzadas sobre Irán. Digamos que a 3 personas murieron en cada bomba. 186 niñas murieron en una escuela, digamos tres. Estos son 15.000 a 20.000. Las pérdidas son cuantiosas, pero muy pronto comprenderán de qué hablo. Todos los activos del gobierno estadounidense, de la nación estadounidense, todos los activos de la nación israelí, además de los Rothschilds, serán congelados como compensación por los daños a la nación iraní. Se están tomando medidas. Toda empresa, toda organización propiedad del gobierno estadounidense o de la nación iraní, del gobierno de una nación sin importar si es privada o pública, será liquidada para pagar la guerra. Escuchen lo que dijo Yamenei, el nuevo Yamenei ha decidido, el nuevo sistema no esperaba eso. Tienen 30 días para llegar a un acuerdo. En muy poco tiempo, todo lo que sea estadounidense, ya vimos esto, vimos lo que sucedió en Ucrania, vimos esto, cómo los rusos liquidaron sus activos y vendieron todos los chinos. Ya no quedan activos europeos en Rusia. Todo activo perteneciente al gobierno israelí, situado fuera de Israel e incluso en las naciones árabes, servirá para pagar los 5.000 bombas, además de las compensaciones, porque tenemos una condición preestablecida. Las empresas estadounidenses como Microsoft y las grandes organizaciones de Estados Unidos que han realizado inversiones en todo el mundo verán sus activos vendidos y liquidados para sufragar estos gastos. Esto impedirá que los estadounidenses vuelvan a atacar jamás, porque si bien antes teníamos un procedimiento de contención, ahora pasamos a la acción. Ahora la guerra no tendrá fin. No se puede matar a 186 niñas en una escuela y culpar a otros de ello, para luego descubrir que el arma utilizada fue en realidad un misil Tomahawk y el actor seguido. Es decir, fue un error. Pregunta. Se trataba de una escuela privada, por tanto la mayoría de las niñas eran hijas de miembros de la Guardia Revolucionaria. Es el que decía, no importa quiénes fueran, no se mata a los niños. No se mata a los niños sin importar su identidad. No se mata a nadie, olvídase de ello. Yo ocupo una posición que debo respetar. Ostento un cargo dentro de la Fundación Keshe.
como estructura organizativa que nos impide intervenir directamente. Nos limitamos a observar, asesorar y reunirnos con los gobiernos para analizar la situación. El número total de víctimas mortales superará muy pronto el medio millón y eso en tan solo 12 días. Pregunta, yo siento una profunda indignación con solo pensar en la pérdida de vidas humanas. Es sencillamente algo terrible. Esther dice, sí, sí, así es. Las cosas son como son. Ellos perdieron medio millón de hombres en Ucrania en 4 años. Nosotros perdimos medio millón en 10 días. Estas bombas nos caen en la nada, pero está cada vez más activo cada tornillo que los estadounidenses hayan invertido fuera de los Estados Unidos será congelado, subastado, vendido y entregado a la nación iraní. Observen qué ocurrirá. Lo mismo proceso con Israel. Irán a la bancarrota, de tal modo que no podrá financiar ninguna guerra durante los siglos venideros. El mayor problema es que si el Estado de Israel permanece tal como está, los palestinos no regresarán en el próximo tiempo. El nuevo líder de Irán ha declarado, escuchen, no son palabras mías. Escuchen lo que él dice, Palestina incluye al actual Israel en su totalidad. Uno de los mayores problemas con lo que los estadounidenses y los israelíes siempre contaron, más bien con lo que no contaban que no sucedería, era que Jerusalén no sería tocada debido a la Santa Mezquita. La Guardia Revolucionaria iraní ha arrasado a los judíos. Ahora se refieren a Tel Aviv, la segunda ciudad en importancia, porque trasladaron la capital a Jerusalén y esta ha quedado arrasada. Aquello con lo que no contaban, que los iraníes no lo tocarían, no sucederá. La arrasaron por completo, llena de trabajadores. Una sola bomba, según lo visto, en el pasado reciente ha afectado a más de 3.000 personas de un solo golpe. El cálculo es muy sencillo. No hace falta hacer suposiciones. Basta con mirar un bloque de 20 pisos, algo habitual en Tel Aviv y en Israel, 6 a veces o 8 apartamentos por planta. Eso suma 80 apartamentos, familias judías por lo general con 5 miembros, madre, padre y 3 hijos. ¿Cuánto suma eso? ¿Cuántas personas? 8 apartamentos, digamos que por 5 personas, eso da 40 personas por piso. Si lo multiplicamos por 20 pisos, son 800.000 personas. Y una sola bomba destruye 3, 4, 5 manzanas. No queda más que un agujero. Y hay 4 de esos lugares de las habitaciones de seguridad en el sótano. Así que cuando decimos 195.000, ya saben, es exacto, es el recuento. La arrogancia de la seguridad se ha convertido para ellos en las cámaras de gas de hoy en día. Es la segunda vez, la última vez culparon a los alemanes. Esta vez se culpan a sí mismos por morir gaseados dentro de los edificios que ellos mismos construyeron. Sus sistemas de seguridad. No les cuentan estas cosas, pero nosotros como observadores les contamos todo. Y si esto continúa ahora, nosotros, los iraníes, hemos pasado a utilizar bombas de 1 tonelada. Alcanzaremos la cifra de medio millón de israelíes en el transcurso de las próximas 2 semanas. No existe defensa alguna. ¿Por qué tanta gente tiene que morir a causa de un solo hombre? Y por el intento de confirmar la santidad que él es el Mesías, él ya no está vivo. Está vivo Netanyahu. Pregunta, quizá no lo esté. Quizá es una situación terrible. Simplemente pensé que Irán utilizaría la tecnología de plasma para ayudarse a protegerlo un poco mejor, pero es el que tienen que entender la cultura. No importa lo que posean, estamos tratando con una cultura que ve el martirio como una clave fundamental. Vemos fanáticos, personas que sienten que deben conquistarlo todo, que deben abarcarlo todo para propiciar la llegada del Mesías, todo en el Masaya. Y observen lo que está ocurriendo en cierta parte de Irán, en ciertas oficinas. La bandera negra, que es el símbolo del Mahdi, al-Mahdi, ha sido izada en Irán en las últimas 48 horas. No es una bandera de luto, es la bandera del Mahdi, lo cual significa que han llegado al punto de creer que han llegado el momento en que vendrá el Mesías, del Meti. Entonces deben tener en cuenta
todos los demás factores. Lo mismo ocurría, o se supone que ocurre con el yerno de Trump. Es lo que ustedes llaman, o como lo llamen, aquello que precede a la venida de Cristo o del Mesías, de Mesías. Pregunta, el anticristo, Mr. Casey, el anticristo. Esto no es una guerra entre naciones, es una guerra de religiones. Pregunta, le comenté a alguien lo que sucedió en Irán, el asesinato de su líder espiritual. Es exactamente lo mismo, no difiere de nada de lo que sería si alguien matara al Papa. Eso, como bien saben, provocaría una reacción masiva de la gente. Mr. Casey, nosotros no podemos hacerlo, dado que somos estadounidenses y tenemos la capacidad, deben comprender, lograron localizar la ubicación exacta de cada individuo. Nadie más lo sabe, solo nosotros lo sabemos. Sabemos cómo lo lograron localizar los líderes iraníes, tanto la vez anterior como en esta ocasión. ¿Cuántos sabían de antemano que él iba a ser asesinado? Él asumió su destino como un mártir, sabía que era algo inevitable. A primera vista nos enfrentamos a una guerra nacional, sin embargo, deben entender que la totalidad de la cúpula de dirigente iraní, todos los mulas son de origen libanés, no son iraníes. Están librando una guerra religiosa en nombre y en representación de una nación. Como ya mencioné, los científicos, los físicos nucleares, sí son iraníes, pero la cúpula dirigente está compuesta por iraquíes y libaneses. Cuando escuchan el término ayatolá, significa que no son iraníes. Cuando escuchen el término mulá, significa que sí son iraníes. Irán no tiene ayatolás. La figura del ayatolá fue creada por los libaneses, quienes llegaron hace siglos para establecer una categoría distintiva para sí mismos. Es un caso muy similar a la distinción que existe entre los judíos y el sionismo. Debemos comprender la cultura. En Irán nosotros no tenemos ayatolás, todos los mulás, clase religiosa, reciben el nombre de jalifa en los países árabes. En persa tienen mulás ayatolás, la palabra ayatolá significa líder religioso, pero no es de origen iraní, sino del Líbano y de Irak. No forma parte de nuestro vocabulario. Es un término creado artificialmente y ellos se casan entre sí. Es tal como, ya saben, si uno está en Austria, todos los griegos se casan entre sí, todos los árabes se casan entre sí, es el mismo patrón, no hay diferencia alguna. Casan a sus hijos y sus hijas entre ellos. Por eso cuando se menciona la palabra ayatolá, este hace referencia a líderes religiosos que no son iraníes. Si eres griego de tercera generación en Austria, sigues siendo griego, es exactamente lo mismo. Cuando los árabes invadieron Irán y transformaron todo el país, exigieron que todo fuera arabizado. E introdujeron una palabra en fácil, lo cual resulta vergonzoso, tal como acabo de señalar. Dicha palabra es en realidad, como dice en árabe, hace referencia a la orina de camello. Nosotros lo llamamos gyatsa. Dice que en iraní que es beber orina de camello. Ya no se dice comida, no se dice nahar ni kurak ni nada por el estilo. Se dice gas, lo que significa que estás viviendo orina de camello. De ese modo sabemos al instante que no eres árabe. Introdujeron este concepto en la cultura con el único fin de humillar. Y ocurre lo mismo, tal como le dije a los ayatolás cuando me escuchaban. Los ayatolás son musulmanes, originarios del Líbano y de Siria. En cambio, cuando se habla de mulás, aquellos que rezan en Irán, se trata de personas genuinamente religiosas. Pregunta, es una situación muy triste, Mr. Keshi. Creo, como ya he dicho, que esta será la última guerra de las religiones, pues con ella también llegará también a surgir la hegemonía de las superpotencias. Al lograr que todos seamos iguales, descubriremos nuevas soluciones. La peor situación sería si China se involucra y entonces se desataría un gran caos. Tenemos que esperar 30 días y ver qué sucede después. Creo que quedan 27 o 28 días y luego veremos la reacción.
El mayor temor de Estados Unidos es que Irán ceda bases militares a China en Irán y esta guerra terminará enseguida. Y esta es una de las condiciones que ha impuesto el Ayatollah Khomeini, el hijo. En 30 días, si no se consigue una resolución, si no se incluye al señor Netanyahu, si está vivo en la CPI y todo lo demás, que se le pide, se cierra el estrecho de Hormuz. Y entonces se darán las bases militares a China en Irán, lo cual es la peor pesadilla para los británicos y estadounidenses. El mayor temor en mi informe de los últimos días es que cuando se acorrala a un gato, este intenta protegerse y es el uso de ojivas nucleares contra Irán. 10 ojivas nucleares, además de un sistema de ignición de las reservas británicas, se han trasladado a las bases aéreas británicas en Inglaterra. Si usas esas 10, sabemos dónde podrían usarse y luego afirman que Irán lo ha hecho. Atacamos los búnkeres nucleares y dijeron, no es asunto nuestro. Volviendo al ataque a la escuela, dijeron que los iraníes habían atrapado. Estoy seguro, estoy seguro. Estas son las bombas nucleares estadounidenses en Israel. El mayor problema es que el centro nuclear israelí, donde se desarrollan todas las bombas en el Valle del Jordán, fue bombardeado inicialmente por los propios israelíes con la excusa de que los iraníes lo atacaron. Pero ahora se ha filtrado la radiación y están intentando culpar a los iraníes, diciendo que los propios israelíes lo hicieron. Intentaron volar la parte superior, pero perdieron el control. Muchos científicos israelíes han muerto y ahora hay mucha radiación. Serán un informe solicitado a todo el Valle del Jordán, a los palestinos, a la gente en Malta, a la gente en Chipre, que intenten medir la radiación. En este momento tenemos una situación tipo Chernobyl en el Valle del Jordán. Publicaremos un artículo muy pronto y estamos esperando la aprobación para poder difundir. Pregunta, ¿puede la Fundación Keshe resolver esta redacción con su tecnología? Usted Keshe, sí, sí podemos. Estamos en el estado de alerta para cualquier eventualidad, incluso si atacan a Irán. Solicitamos que si ustedes viven en Palestina, si viven en Jordán, si son iraníes que viven en Irán o si están en Siria, donde tenemos muchos buscadores del conocimiento, pregunten a sus familias, a la gente en Chipre, así como la Fundación que es en Malta, comiencen a monitorear los niveles de radiación en esas zonas. Informen al respecto, ya que se le ha comunicado a la OIEA que no pueden hacer nada. Y el director de la OIEA es un hombre judío, el doctor Gross. Están encubriendo la situación. Pero si ustedes viven en zonas, exijan a sus gobiernos, especialmente en Malta, Chipre, Irak, Siria, Jordania, Israel y Palestina, que comiencen a medir los niveles de radiación. Creo que estamos ante una situación tipo Chernobyl. El artículo ya está redactado y a la espera de aprobación final. Es algo muy, muy grave. Pregunta, cuanto antes simplemente la tecnología de plasma, Mr. Keshe, ya lo hemos hecho. Ya lo hicimos en Fukushima. Resolvimos el caso de Fukushima. Contamos con las tecnologías necesarias. Como ya saben, el lugar en cuestión se llama Simón Pérez, en Israel. Es un sitio conocido anteriormente en nombre de lo que llamamos uno de los líderes israelíes, aunque el lugar es conocido por el nombre de la aldea cercana a él. Y le leeré parte del texto. Es posible que lo vean muy pronto. Nos inclinamos a creer que el propio Israel ha volado el centro de investigaciones junto con su reactor nuclear, utilizándolo como un pretexto para culpar a Irán en este proceso. Esto les proporciona una razón, una excusa para atacar a Irán con un arsenal nuclear en una fecha posterior. De ese modo, encubren sus verdaderas intenciones bajo dicho pretexto. Nos preocupa que los residentes del Valle del Jordán en Israel puedan estar, y de hecho lo estén, contaminados. Un gran número de ciudadanos israelíes podría verse afectado del material nuclear de alta pureza en sus organismos y en la tierra donde habitan. Solicitamos a todos aquellos que residen en las zonas circundantes, Israel, Malta y Chipre, comiencen a medir y monitorear los niveles de radiación y que informen de ello a nivel internacional, a fin de evitar que más vidas inocentes corran peligro y para prevenir cualquier nueva víctima mortal. Solicitamos a la OIEA que divulgue los datos relativos a los niveles de fuga en este emplazamiento, así como la información referente a la contaminación en el mencionado centro nuclear. Ha sido volado.
por los propios israelíes. Es una mera excusa. Y ahora en el transcurso de las últimas 48 o 24 horas están intentando alegar que el impacto fue causado por un misil iraní. Estos niveles de contaminación podrían resultar peores que los de Chernobyl y Fukushima. Pero si consideramos además que Israel ha estado enriqueciendo plutonio en ese reactor como parte del programa de armamento nuclear, la situación podría ser mucho más grave. Pregunta, ¿es el plutonio algo extremadamente peligroso? Mister Case, es el detonante de la guerra nuclear de ojivas. Ya lo dije, les leímos parte del texto cuando lo publicamos y luego cuando se produce, cuando alguien viene de... Si miran, no olviden que en 1986, cuando Chernobyl explotó, los rusos negaron durante unos días, si lo recuerdan. Solo cuando los alemanes, los británicos, franceses y la gente de Holanda comenzaron a medir la contaminación atmosférica, comenzaron a presurizar el agua y Chernobyl se convirtió en la causa de la desintegración de Rusia, porque por primera vez con la presencia rusa necesitamos ayuda externa. Y cuando llegó la ayuda, el resto se abrió y eso fue el comienzo de la desintegración de Rusia. Esto ha sucedido, será entonces, porque los israelíes ya no pueden vivir allí. La Tierra Santa se convierte en la tierra de Foley. Y por eso estamos preguntando, este centro de investigación, centro de todos los materiales nucleares de Israel, ha sido atacado por ellos mismos, volado por los aires por ellos mismos para provocar esto. Ellos hicieron lo de Three Mile Island, lo que ustedes llaman las dos torres. Tienen registro de estas cosas para culpar a los otros y luego usarlos, pero esta vez la mano está abierta. Ellos mismos lo han hecho. De alguna manera calcularon mal y la explosión la mató a cientos de científicos, cientos de ciudadanos israelíes en la zona. Lo hicieron hace unos días, los primeros días después de la guerra y con una excusa para hacerlo. Los estadounidenses no tienen licencia para bombardear Irán con armas nucleares. Ahora quieren usar lo que hicieron y una excusa de que Irán, uno de los misiles iraníes, impactó y comenzó a filtrar nuestro material nuclear. Ahora saben más de lo que se supone que deberían saber. Buscadores de conocimiento, pero verán que en el sitio internacional el comunicado de prensa al respecto ya está allí. Estamos a la espera de la aprobación para poder publicarlo. Pregunta, muchas gracias. Mr. Que sé nada. Si viven en Malta, buscadores de conocimiento, si viven en Chipre, buscadores de conocimiento, si viven en parte de la región del Mediterráneo, Grecia, Turquía, Irak, Siria, Jordania y el propio Israel, comienzan a medir los niveles de radiación, deben estar elevados y repórtenlos. Y entonces, así como evacuamos la zona de Chernobyl, tendremos que evacuar Palestina de todos los israelíes. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Cuando llegaron los profetas enviados por Dios como Moisés, luego Jesús y después Mahoma, todos ellos aparecieron en Oriente Medio. Bien. Entonces, ¿acaso Dios quería enviar un mensaje a la gente? Mr. Casey. Sí, sí. Espera. Hemos tenido profetas en China o líderes religiosos. También los hemos tenido en Sudamérica, los hay en África. Lo que sucede es que solo conocemos a aquellos que causan problemas, a los más destacados. Pregunta, sí, de acuerdo. Entonces, el punto es el siguiente. Ellos vinieron para transmitir un mensaje sobre cómo vivir, cómo ser mejores personas, o cómo reconocer a uno mismo es Dios o es imagen de Dios. Pero ahora al alejarnos de esa idea decimos, vale, todo esto no es más que una trampa diseñada para mantenernos atrapados. Así pues, el mensaje en sí era correcto, pero lo que el ser humano hizo con él fue erróneo. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿usted dice o ha dicho que recemos por nuestro sistema o que recemos por lo que queramos? Hazlo, reza por ello. Así que, como ves, cuando quiero rezar, recurro a lo que mi abuela me enseñó. Por eso quiero rezar. Así que cuando quiero decir, ahora no entiendo árabe, aunque solía entenderlo cuando iba a la escuela, solía sabérmelo todo. Recuerdo que tenía 13 o 14 años, así que ahora cuando quiero rezar por algo, mi sistema, mientras lo hago, requiero que traduzca parte del texto en árabe a mi propio inglés para luego rezar por mi sistema. Así que ahora, Esther, que se espera. Pregunta, ¿puedo terminar? Por favor, señor, ¿qué hace? Sí, está bien. Continúa. Bueno, ¿puedo terminar, por favor? Así que cuando quiero rezar por mi sistema, entiendo hacia dónde vas, porque eres igual que yo, sabes lo que quiero decir y quiero preguntar esto, pero no hace falta que lo diga. Entonces me conjunto al rezar, me siento culpable.
Me dije a mí mismo que debía alejarme de la religión, así que decidí rezar por mi sistema. Entonces este señor Hashimoto realizó un experimento en el que recogía muestras de agua cerca de las iglesias, mientras la gente rezaba, o cerca de fábricas. O más recientemente había otra organización que hizo pruebas. Cuando recitaban palabras en árabe referidas a Dios sobre el agua, las moléculas adquirían una belleza extraordinaria. En cambio, cuando ponían música rock, las formas se volvían muy afiladas y feas. Así que quedé pensando, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Debo rezar o no rezar? O me siento un poco, Mr. Keche, sí, de acuerdo. Nazar, déjame decirte algo para darte una respuesta definitiva. ¿Qué significa la emoción para ti? ¿Y en qué estado emocional o en qué emoción genera esa oración en tu interior? Quédate con esa emoción. No necesitas utilizar palabras en árabe, ni inglés, ni en ningún otro idioma. Porque rezar, porque damos es una emoción de amor, sí. Entonces necesitas hablar algún idioma. Rezar, no. Me dice que es entonces porque intenta rezar en árabe. Le dices, te amo, a tu esposo en árabe. Rezar, no. Mister que es entonces, si lo tocas, se siente tu emoción, tiene un esposo maravilloso, sí. Pregunta, sí, Mister Keshe. Cuando lo toca necesitas decirle bla, bla, bla. Está fingiendo que habla árabe. Azar, no. Mister Keshe, él siente tu amor, siente tu emoción. El amor no tiene idioma. El amor tiene un campo que se siente. Cuando te sientas frente a una persona, se te encoge el corazón. Alguien te toca y ese toque en un milisegundo te cambia la vida. ¿Hablas árabe? Azar, no, Mister Kesh. Entonces, ¿por qué necesitas rezar en un idioma? Tenemos que aprender la emoción, que es dar. Te doy mi vida para que lo hagas. Hace poco entré a uno de nuestros centros de investigación y había sistemas funcionando. Y lo primero que pensé fue, ¿qué le hemos dado en nuestra alma? Cuando investigas como yo solía hacerlo y trato de transmitirlo a nuestros buscadores de conocimiento, nuestras investigaciones, es, te doy el amor, te doy la vida. Y sus pruebas eran totalmente diferentes. Era como si la máquina lo controlara todo. Era simplemente, estuve allí porque respeto su existencia. Esperaba obtener este resultado. Él me dio otro. Entonces, oh, eso es lo que hace, no lo que quería, ¿entiendes? Lidiamos con la condición de que el amor no tiene lenguaje. ¿Por qué deberíamos rezar por un lenguaje? Por el amor. Pregunta entonces, señor, que sí. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando yo empecé a conocer a Paramahansa Yogananda, quien es uno de los gurúes de la India, simplemente empecé a leer todos sus libros. Y lo que sucedía a veces, incluso cuando pensaba en su nombre, algo que ocurrió un par de veces, aunque ahora ya no sucede, es que empezaba a llorar. Me invadía una emoción tan grande que lloraba y lloraba y lloraba. ¿Y qué es eso? ¿Alguien sabe? Mister Keshe, no, es simplemente que tiene esa emoción y la misma intensidad del campo energético. Y eso es lo que es. No puedes cambiarlo y lo sientes cuando no está presente. Pregunta. Entonces, estaba hablando con un científico. Él estudia las estrellas y me comentaba algo así. Ya sabes, ¿recuerda cuando los tres reyes magos de Irán vieron la estrella de Jesús anunciando que iba a nacer? Bueno, ellos también comprendían el movimiento de las estrellas y sabían que alguien iba a nacer que sería un profeta. Así que este hombre me hablaba, es científico, pero un científico de las estrellas me dijo algo muy extraño, porque entonces yo le pregunté, entonces, ¿cuál es el sentido de todas estas cosas que hacemos? Él me respondió, por ejemplo, es el momento y el lugar en que uno nace son los que deciden. Me puso un ejemplo, habló de Bin Laden, dijo que por el momento en que nació estaba destinado a matar a toda esa gente, debido a que algo en su signo zodiacal, su pez apuntaba hacia abajo o algo así. Y luego mencionar a Justin Bieber, no sé quién es Justin Bieber, pero dijo que, por ejemplo, a él le sucede lo mismo, pero de una manera distinta. Él logrará hacerse un nombre y triunfará en la vida. Así que entonces le pregunté, entonces, si alguien nace de esa manera, y él respondió, vale, entonces esa persona nació de esa manera, supone que debe matar. Yo digo, si esa persona está destinada a matar, ¿por qué sienten? Porque ustedes, porque nosotros lo consideramos culpable de sus actos, porque en ese caso no es culpa suya. Entonces, si no es culpa de ellos, ¿qué deberíamos hacer con ellos? Mr. Keshe, Justin Bieber es un cantante y muchas chicas se vuelven locas por él. Nos vemos afectados por los campos de lugar, tiempo y posición en los que nacemos. El resto es lo que uno quiera interpretar a partir de ello, y aquello en lo que creemos y aquello en lo que queremos creer.
Y lo demás es esto. Si lo entienden, entonces podremos interpretarlo. Pregunta. Dado que Dios creó todo, también creó a Netanyahu, por lo tanto, él está matando, quizá tenga que ver con el momento en que nació. Así que no es, cuando es pequeño no sabe lo que está haciendo. Mr. Keshe, verán, es algo muy extraño. Nosotros, la gente común, no lo entendemos, pero deténganse a reflexionar y comprender. Esto es algo actual y estoy seguro de que algunos de ustedes están al tanto. Los judíos, los musulmanes y los cristianos, todos están esperando ahora en el 2026 o 25 o 27 la venida del Mesías, los tres grupos. Está escrito en sus libros sagrados. Existe una grabación. No sé si alguno de ustedes lo saben o no, pero entre 40 y 50% de la economía y la política mundial está controlada por 7 hombres judíos. Por lo general viajan juntos. En una ocasión, muy recientemente, en los últimos años más o menos, se encontraron con un hombre muy influyente y la pregunta que hicieron fue, ¿acaso él pidió nuestro apoyo? Y uno de ellos dijo, nosotros te apoyamos y tú prometiste que el Mesías vendrá. ¿Y ustedes están pidiendo más dinero? ¿Dónde está él? Y esto ha quedado registrado por el personal de seguridad. Categóricamente están gastando dinero para encontrar al Mesías. Tal como les dije, basta con sintonizar las noticias iraníes o cualquier otro medio para ver que han comenzado a izar la bandera negra. La bandera negra suele ser un símbolo de luto, pero esta bandera negra con lo que lleva escrito representa el despertar ante la llegada del Mesías, la llegada del Mehdi, al Mahdi, el Mehdi, que se supone que aparecerá en cualquier momento. Han comenzado a usar banderas con anticipación a ello. Khamenei ha establecido un ejército para la llegada del Mehdi. Hay personas que han sido preparadas por la Guardia Revolucionaria Islámica para protegerlo. Ya están movilizados, se encuentran en las calles de Teherán. Los judíos están haciendo lo mismo. El Vaticano está invirtiendo enormes sumas de dinero para propiciar su llegada, pero ¿sabe qué ocurre cuando éste llega? Lo niega, porque de lo contrario se quedarían sin posición alguna. En el instante en que Muhammad, a quien ustedes llaman el Mehdi o el Mesías, hace su aparición, ¿cuál sería la posición de las autoridades religiosas? ¿Cuál sería la verdadera posición de los ayatolás y los mulás? Se quedarán y no permitirán que esto suceda. Tendría que demostrar su legitimidad, porque de ser así, yo ya no podría seguir ostentando el poder que ostento ahora. Lo mismo ocurre con el Vaticano. Los mayores negacionistas serán precisamente aquellos que lo han estado esperando, pues de lo contrario se quedarían sin posición alguna. El Vaticano dejaría de existir, habría que devolverlo todo a Roma. Lugares como Najaf, Karbala y la Meca dejarían de tener relevancia, ya que al estar aquí la autoridad la trasladaría a ese lugar. Jerusalén perdería su valor, pues su importancia se habría desplazado. Él está aquí. ¿Creen ustedes que van a renunciar a todo eso? Aquellos que lo persiguen con mayor ahínco son en realidad quienes terminarían negándolo, pues de lo contrario se quedarían sin posición alguna. Este es el problema. Nadie lo será porque, y entonces que si los musulmanes dicen, sí, el Mehdi está aquí porque su bandera ya ondean en Irán por primera vez esta semana, nunca habíamos visto eso antes. Si ellos dicen eso, ¿aceptarían ahora los judíos que ese es el mismo Mehdi que el Mesías? El que ellos están esperando, mismo que, como se llamen, los cristianos están esperando. Ahora hay que lograr que lo acepten, porque estarían dispuestos a soltar sus viejas creencias. Esta es la historia del hombre. Pídele a tu familia que te envíe las fotos, fotos de fondo negro, de las banderas que están ondeando, y son enormes esas banderas. Algunas de ellas con inscripciones que dicen que ha llegado el momento de la manifestación del Mesías, del Mehdi, del Meti. Pregunta, pero señor Keshe, cuando los judíos pedían al Mesías, cuando vino Jesús, él era su Mesías y lo mataron. Entonces, Keshe, así que esperen el siguiente. Harán lo mismo con él porque ahora, pregunta, porque ellos decían que él debía provenir de la clase alta de los fariseos para poder ser el Mesías, porque suponían que no venía venir de Mr. Keshe, pero ahora tienen que lograr que ese hombre, sea quien sea el pobre tipo, sea aceptado por los musulmanes y luego los judíos tienen que aceptarlo y los cristianos también. De modo que para todos sea el mismo. Así pues, ya no habrá religiones, habrá paz en la tierra. Y para aquellos que creen en el Mesías, ¿qué van a hacer entonces con los budistas? Y con los que están en Sudamérica, ¿cómo logra que el resto acepte?
Ellos irán con el grupo en China. Ellos irán con el otro grupo en China. Ellos irán con el otro grupo en China y con los que están en Sudamérica. ¿Cómo logras que el resto acepte que este es el verdadero? Porque ellos también lo están esperando ahora. Se supone que espera duraría 1000 años. Pregunta, gracias, señor Casey. Mr. Casey, nada, les deseo todo lo mejor. Mr. Casey, gracias. Pregunta, gracias. Mr. Casey, damos por terminada la jornada. Llevamos en esto demasiado tiempo. Rick, sí, claro. Mr. Casey, muchas gracias por hoy. Mi esperanza es que sigamos aquí y aún podamos tener una sesión. La próxima sesión, la de las semanas que vienen, será a las 6 de la tarde, hora de Europa Central. Y no lo olviden, el 21 de marzo esperamos a nuestra gente esté lista para el lanzamiento del juego La Iluminación y la Paz como un juego abierto al público. Si logran completarlo, eso esperamos. Y tendrán lugar en algún momento del próximo jueves, la víspera del Año Nuevo Persa. Esperamos celebrar juntos el nuevo comienzo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Rick, tengo un mensaje del Consejo Universal que lo leeré. Nosotros, el Consejo Universal, invitamos a la familia Keshe y a la Nosotros, el Consejo Universal, invitamos a la familia Keshe y la familia universal presente en la Tierra a unificarse a nivel del alma en todo momento y cada día a las 9 p.m. Hora de Europa Central o de verano en Europa Central, entregando la fuerza de nuestros campos para iluminar las almas de los líderes mundiales a fin de que negocien y firmen el Tratado de Paz Mundial, comprometiendo a sus naciones a una paz eterna en la Tierra y en todo el universo. 633, Taller de Buscadores de Conocimiento, el 12 de marzo de 2026. Gracias a todos por construir el alma de la paz. Gracias a todos por elevar su energía desde su alma para elevar el alma de todos y cada uno de los líderes mundiales, de los líderes de todo tipo de comunidad, para que cambien su comportamiento de acuerdo con la ética del creador. Pensar, hablar, hacer el bien, respetando y reconociéndonos todos como una sola alma, como iguales, como hijos del creador del universo. Gracias.